Buenas tardes a todos mis queridos hermanos, amigos, aquellos que están siempre acompañando nuestro programa, el programa Conociéndonos. Un programa que es con el objetivo de incentivar, de motivar a aquellos misioneros, misioneras, aquellos hombres y mujeres que fueron llamados a trabajar en el ministerio. Seguramente no es tan fácil. Siempre que Dios nos llama, hay dudas, miedos, cosas que tenemos que enfrentar. Pero lo bueno es cuando el Señor encuentra gente que pone su corazón. Gente que le dice a Dios, envíame a mí, yo iré. Y estaba pensando justamente en qué tiempos que estamos viviendo, ¿no? Aquí específicamente en Brasil, estamos nuevamente en la fase roja, un tiempo delicado, un tiempo difícil y algo muy importante, que vemos que hombres y mujeres que servimos a Dios, que sirven a Dios, han padecido este COVID y muchos han partido con el Señor por esta enfermedad, por esta pandemia. Estamos en un tiempo difícil, pero glorioso para predicar el Evangelio, porque es el momento, creo yo, que tal vez como Juan el Bautista, que tenemos que decir, anunciar, predicar, profetizar, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Esta es la palabra, arrepentirse, porque prometer cosas buenas, prometer que va a venir todo va a mejorar, que vamos a prosperar, que vamos a tener, es bárbaro. A la gente le encanta. ¿A quién no le gusta que le profeticen y que le digan cosas hermosas? Pero ¿qué cuando Dios te dice, arrepentite? La vida que estás llevando no me agrada. Arrepentite de tus pecados porque el reino de Dios se ha acercado. Y cuando esa palabra viene e impacta los corazones, es hermoso ver que la mano de Dios transforma. Es hermoso cuando estas palabras van hasta lo profundo del alma del hombre y de la mujer y reconocen la necesidad de tener comunión con Dios, con el Creador, con nuestro Padre. Y esta tarde vamos a entrevistar al querido pastor Edivaldi, que es un brasilero, que Dios lo llamó brasileño. Ele gosta de falar brasileño. Dios lo llamó. Y las dudas vinieron. Pidió pruebas a Dios, pidió señales y Dios se las fue dando. Entonces Él nos va a contar cómo sucedió todo esto. Yo voy a ver si el pastor ya está ahí. Estoy viendo que está entrando Belén, que está entrando Héctor. A ver, Héctor, si le puedes dar una señal al pastor. Yo fui entrando y no le avisé porque a veces cuando nosotros empezamos a tener conexión con WhatsApp, acaba perjudicando la conexión. No hablé con él. Fíjate, por favor, le avisas que ya estoy en el aire. ¿Ok? Vamos a agradecer a Dios y orar por este programa. Querido Dios, bendito es tu nombre. Gracias por esta oportunidad que nos das de conocer cómo tu mano actúa. De conocer a otro pastor, a un mensajero de tu palabra, y que Él nos cuente cómo tú actuaste. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por la vida del pastor Edivaldi, que hoy nos bendecirá con su testimonio. Gracias por cada hermano, amigo, amiga que está ahí del otro lado, en diferentes partes del mundo, conectados para oír este programa, Conociéndonos. Y lo más hermoso,
es que no solo conocemos personas, como te estamos conociendo más y más a ti, querido Dios. Te amamos, te bendecimos y en el nombre de Jesús pedimos que tu mano esté en la conexión y que haya un programa súper bendecido para mí, para el pastor y para todos los que hacen parte. En el nombre de Jesús. Pastor Robí, envíeme su solicitación. Ahí vamos. Gloria a Dios. Uno se arregla cuando ve acá en la cámara. Siempre hay algo que faltó. Ajá. Aleluya. Hola, mi hermana. Dios lo bendiga. Que Dios te bendiga también. Qué bueno Qué que estamos alegría. juntos en esa tarde. Muy feliz, pastor. Y yo estaba tan entusiasmada que entré y dije, ay, no le avisé al pastor que iba a entrar. Sí, yo tenía te enviado un mensajito, mas ahora estamos. Porque cuando yo hago la transmisión que mando el mensaje para todos, es un problema porque empieza un montón de gente a mandarme mensajes. ¿Cómo estás? ¿A qué hora? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo está Brasil? Y ahí tengo que apagar el celular porque si no me engancho y se me acaba la batería del celular. Yo me imagino. ¿Cómo está, pastor? Cuénteme. Estoy bien, gracias a Dios. Un gusto grande estar con la hermana. Y Paró, se trabó. Bueno, y con los hermanos. y Edivaldi es el... Ah, se trabó, pastor. Sí, mi hermana. Decía que es un gusto grande estar acá con la hermana, con los hermanos que se conectaron, que aún están se Amén. conectando. Y siempre es un honor compartir con los hermanos, ¿no? De Dios y de su reino. Amén. Gloria a Dios. El pastor Edivaldi es misionero en Argentina. ¿Cómo? Vamos a, hoy le voy a empezar con otra pregunta. ¿Usted fue a Argentina hablando castellano, hablaba español? ¿Cómo se produjo lo del idioma? No, cuando llegué acá no sabía hablar nada. Aún me cuesta, Sí, más será eterno. tenemos el Espíritu Santo y los hermanos que nos ayudan. Mas cuando vine acá por Gracias a primera vez en 2015, yo no hablaba el idioma. Escuchaba en casa algunas canciones, ¿no? Para los que quieren hablar otro idioma es bueno. Escuchaba algunas sí, canciones, algunas prédicas y no más. pero ¿conseguía entender o le costaba mucho? A principio era difícil y después no, el oído fue se acostumbrando y bueno, fue rápido para que estuviera entendiendo muchísimo de los hermanos. Ahora cuando los argentinos se ponen a hablar muy rápido, ahí es Sí, complicado. es verdad, es verdad. Pero uno está continuamente aprendiendo, pastor, porque cada persona a veces tiene unas palabras diferentes. Por lo menos a mí me sucede que si es alguien de otra provincia y hablan alguna palabra, digo, ¿qué significa? Sí. Y a veces son hábitos de cada... Así pasa en Brasil también, creo que te das cuenta, ¿no? Está en São Sí, Paulo y tiene gente de varias partes de Brasil, entonces es lo mismo. especialmente del nordeste, ¿no? Hay mucha gente. Claro, de mi tierra. Exacto. Pastor, el pastor Edivaldi, cuéntenos quién es usted. ¿Quién es usted? Antes de que usted diga, yo solo le quería comentar al público, a los amigos,
que el pastor es el pastor de Héctor, que estuvo en la última entrevista, el marido de Belén, y también el pastor de Priscila, que estuvo en la otra entrevista también desde España. Entonces ahora cuéntenos usted quién es realmente el pastor Edivaldi. Cuéntenos. Sí, un hombre y una mujer de Dios, Priscila y Héctor, solamente para dejar sentado eso. Sí, yo para empezar por mi edad, tengo 40 años, ¿no? Joven. Soy de Jacobina, en Bahía, ¿no? En Brasil. Soy casado a 17 años con la mujer más hermosa del universo, no hay otra como ella. Perdóname, más. Mi marido dice lo mismo. Ah, bueno. De mí. Ah, bueno. Y tengo tres hijos, Joshua con 12 años, Kaliu con 9 años, y también tenemos ahora una argentina porteña, Hanna, que tiene 1 año y 6 meses cumplidos ahora. Entonces, me casé totalmente con Argentina, porque ahora también tengo una hijita que es argentina. Me gusta Y sentir, siento que usted está amando el país. sí, la verdad que estoy en Buenos Aires desde 2015, ¿no? Conocí a ese país hermoso y esa gente hermosa también que son los argentinos. Antiguamente, Gracias, gracias. antiguamente solamente escuchaba de los argentinos cuando hablábamos de fútbol, entonces es difícil tener conexión. Era difícil. Hay que ver el tratamiento de Dios. Sí, mas descubrí que es una nación y un pueblo hermoso del Señor. Gloria a Dios. ¿Y cómo Entonces, nace ¿por qué Argentina? sí, es la cuestión, ¿no? ¿Cómo Dios Yo te en llevó? 2015, sí, yo en 2015 cuando vine a Argentina, yo vine, la verdad, de vacaciones con mi mujer. Venimos solos, dejamos los chicos con mi mamá en Bahía y vine a conocer el país y también a compartir con un matrimonio de misioneros, el pastor Marco Sáez y su mujer, Dionea. Su mujer es baiana, es de mi ciudad. Nuestra iglesia siempre apoyó el ministerio de ella. Entonces venimos para esas dos cosas, ¿no? Venimos a conocer y allí estuve por 10 días acá en Buenos Aires. No sabía que iba a volver. No se imaginó. No me imaginaba. Mas vine con esos dos sentí, ¿no? Compartí con los hermanos que estaban acá ya hacía un tiempo con la obra y también vine a paseo con mi mujer. ¿Y usted ya era pastor en la época? No. No, en la época yo servía en la iglesia, no tenía sido reconocido en ese entonces. Nosotros, yo y mi mujer, en la iglesia de donde venimos de una iglesia bautista. Tenemos una historia porque el abuelo de mi mujer fue uno de los miembros que fundaron esa congregación, que al principio era en una cochera en la casa de su abuelo
y con poquitos hermanos y se tornó en una iglesia que hoy más o menos tiene unas 500 personas congrega ahí en ese lugar. Entonces, nosotros servíamos ahí y otro tiempo pastoreando matrimonios. Era lo que hacíamos y apoyábamos nuestro pastor de ese entonces que se llama Márcio Santana. Es un pastor de allí de Brasil. Entonces yo vine, en ese entonces no era reconocida el ministerio. Ujú. ¿Y usted ya estaba casado en esa época, en el 2015? Sí, esa época ya estaba casado. Yo me casé en 2004, en enero de 2004. Entonces, sí, ya hacía un tiempo que estaba casado y vine acá a Buenos Aires para hacer eso que hablé a la hermana y fui invitado a predicar en un campamento de jóvenes que me llevó hasta donde yo estoy ahora. Pero ¿cómo fue? Cuéntenos primero cómo usted conoció a Cristo, quién lo introdujo en el Evangelio, nació en el Evangelio, no sé, y cómo llega a meterse en la obra misionera. Yo, la verdad, vine de una familia católica, muy católica. Hasta poco tiempo el cura de mi ciudad, no sé hoy cómo está, mas hasta poco tiempo el cura de mi ciudad era mi primo. Y entonces venimos de una familia católica, sí, muy fuerte. Y en el año de 99, anterior a eso, yo empecé muy tempranito, a los 14 años, a jugar fútbol en Brasil. Entonces, Como buen brasilero. sí, como buen brasileño, yo salí a jugar cuando tenía 14 años. Dejé mi casa porque vivía a 300 kilómetros de la capital y allí empecé una historia en medio al fútbol. Y en 99 yo estaba no Rio de Janeiro, fui a jugar fútbol también allí y quedé en una concentración de un equipo y en esa concentración dos jóvenes me hablaron del Evangelio ahí adentro. Y escuché el mensaje del Evangelio y pasó que me llevaron a una congregación, una iglesia, a ese entonces también una iglesia bautista. Entonces, y el pastor de ahí también un baiano, era era de mi provincia. Y allí escuché el mensaje del Evangelio y allí rendí mi vida al señorío de Cristo en ese entonces, en 99, en agosto de Era un 99. adolescente. Yo estaba cumpliendo 18 años. Ya. Sí, un joven. Y en diciembre de 99, en la virada del año, me bauticé allí en el mismo lugar. Y de ahí Dios empieza a hablar, ¿no? sobre su obra, sobre su reino, sobre su señorío, sobre mi vida. Y yo creo que allí Dios empezó a escribir, ¿no? O no a escribir, mas a cumplir lo que estaba escrito, ¿no? Dice la palabra en Salmo 139 que está escrito, ¿no? En el libro de Dios todos los días de nuestras vidas. Exactamente. Entonces,
yo en ese tiempo dije sí a Dios y empecé a caminar. Y allí Dios empezó a me hablar de varias maneras, ¿no? Varias maneras en su palabra, usando también hombres y mujeres de Dios, ¿no? A través de palabras proféticas también sobre mi vida. Y yo fui escuchando del Evangelio y haciendo lo que es más importante, que es obedecer, ¿no? Lo que escuchamos. Lo más difícil, ¿no? Entonces, sí, entonces conocí al Señor en ese contexto y allí tuve que tomar una decisión, ¿no? En mi vida, que cuando Dios me llama, ¿no? Él me habla de su obra. Yo creo que así como fue con Pedro y los discípulos, ¿no? Jesús dijo, venga, que yo quiero hacer de ustedes pescadores de hombres a partir de hoy. Entonces, creo que para mi vida, no específicamente, yo sentí ese llamado de Dios y tuve que decidir, ¿no? Entre lo que en ese entonces más amaba, no que no podría continuar jugando fútbol, mas fue una decisión que tuve que tomar en mi vida y recuerdo que llamé a mi mamá por teléfono y dije a ella que conocí una persona que estaba cambiando los planes de mi vida. Y ella en ese entonces dijo, creo que quedó loco, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa con la vida de él? ¿Te habrías enamorado? No, la verdad que quedó sin saber qué estaba pasando conmigo y yo expliqué a ella que tenía conocido al Señor verdaderamente, ¿no? Como Job que dijo, yo te conocía de oír, ¿no? Yo escuchaba de ti, mas hoy mis ojos te ven. Entonces, yo creo que el deseo del corazón del Padre para todos nosotros es que no solamente escucha hablar de Él, que yo escuché desde chico, mas llegó un día que mis ojos vieron a Él. Entonces, tomé esa decisión y dejé el fútbol. Y recuerdo que al principio empecé a predicar en la misma concentración donde yo vivía. Y allí muchos jóvenes escucharon del Evangelio, fueron bautizados. Yo tengo contacto con un joven que bauticé junto con mi pastor y fui padrino de su boda, de su casamiento y tengo contacto hasta hoy, hasta el día de hoy. Qué hermoso, amistades firmes, ¿no? Sí, sí. Entonces así empezó mi historia en el camino del Señor, ¿no? En medio a algo que nosotros muchas veces pensamos, es eso, ¿no? Es lo que Dios tiene para mi vida y muchas veces pensamos, ¿no? Como yo, que me quedé como, Señor, ¿qué querés de mí verdaderamente? Y creo que cuando el Señor nos llama, es como Él llamó a Mateo cuando estaba ahí cobrando impuestos y dijo, Mateo, sígueme. Y dice la palabra que Mateo no preguntó al Señor, Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿O qué voy a comer? ¿O cómo me voy a vestir? Dice la palabra que en el mismo momento Él siguió al Señor. Entonces, yo en mi vida
escuché su voz y decidí obedecerlo. Así empezó No hubo la caminada. No hubo resistencia. La verdad que hubo sí una lucha, ¿no? De lo que yo más amaba en ese entonces, que era jugar fútbol. Dice mi mamá que cuando era más chico, que dejaba de comer para estar jugando fútbol, estar en la cancha. Todo el tiempo apasionado. Todo el tiempo. Y tuve una experiencia muy fuerte, si la hermana me da el Sí. espacio para contar. Claro. Cuando El programa es Cuando suyo. fui en ese entonces a esa concentración en el año de 99, yo fui porque tenía una promesa de un empresario que llevaba jóvenes a Italia todos los años para jugar fútbol. Claro. Entonces fui porque de allí yo iba a Italia a jugar. Sí. Y ese muchas veces es el sueño y el deseo de muchos, ¿no? De muchos jóvenes, de muchos niños, ¿no? Y yo fui con eso en el corazón y pasó todo lo que pasó. Dios cambió los planes, no seguí adelante con el fútbol. Y ahora en el año de 2016, yo tuve un privilegio de ir con 2 hermanos a hacer un trabajo misionero con los refugiados de la guerra de Siria. Y el primer lugar que fuimos fue a Milán, en Italia. Tuvimos un viaje de 20 días y uno de los primeros días que estábamos allí, fuimos a un albergue de refugiados, a un lugar que tenía, creo que vivía 50 refugiados, más o menos, hombres, jóvenes, adultos. Y yo llegué con mi gemera de Brasil, ¿no? Y con una pelota en la mano. Y ahí entonces invitamos a estos hombres a jugar fútbol. Y no hablábamos el idioma, mas ellos decían Neymar, Romario, Ronaldo, conmigo, ¿no? Era lo que entendía que hablaba. Era el idioma del momento, ¿no? Y salimos a una cancha y 22 de estos hombres vinieron con nosotros a jugar fútbol. Y cuando llegué a esa cancha, el Espíritu Santo habló conmigo. Yo en ese momento, me vino las lágrimas a los ojos, porque Dios me dijo, mira, ¿no querías un día venir a Italia a jugar fútbol? Yo te traje acá. Ahora, a través de fútbol hoy, podés jugar, ¿no? Podés se divertir, mas también podés predicar mi palabra. A estos que necesitan escuchar. Y me marcó muchísimo porque esas personas que tenían perdido todo del día para la noche, un tiempito que pasamos con ellos decían, mira, nosotros queremos que ustedes vuelvan, porque necesitamos tener ese tiempo con personas como ustedes. Teníamos una hermana misionera que traducía el idioma para nosotros. Y fue un tiempo precioso. Entonces Dios tiene sus planes. Dice la palabra que los caminos de Él son más altos y los pensamientos de Él son más altos de que los nuestros. Y yo quería contar ese
ese testimonio ahí. Sí, yo creo que nosotros somos tan pequeños, ¿no? Y a veces queremos ser dueños de nuestra vida, organizamos, hacemos, pero cuando Dios tiene un propósito, Él lo cumple. Él lo cumple, porque lo Totalmente, que más Dios quiere es corazones que lleven su mensaje. Él lo que está totalmente. pidiendo, creo que su corazón está clamando de gente que hable de su amor, que hable de Cristo, porque usted se da cuenta que cuando entra el amor de Dios, rompe cualquier pasión que tengamos, material, física, emocional, y predomina su espíritu sobre todo de cualquier dominio que estemos viviendo en ese momento. Totalmente, totalmente, mi hermana. Entonces, nosotros vemos que desde, desde el inicio, entonces el Señor lo empieza a llevar, no para establecerlo en una iglesia, sino llevándolo a predicar, ¿verdad? Sí, llevando a predicar su evangelio. Gloria a Dios. ¿Y cuál fue una de las experiencias que haya vivido así? De cuando Dios le decía que haga algo y usted decía, ¿cómo lo hago si no tengo condiciones, tal vez financieras, que haya vivido que realmente lo marcó profundamente? La verdad que nosotros, por nuestra mente finita, ¿no? Nuestros pensamientos que son finitos, muchas veces limitamos a lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer. ¿No? Nosotros como familia, cuando venimos a Buenos Aires el año de 2015, yo tenía mi vida, ¿no? Que me conoce, sabe, ¿no? Tal vez si tenga alguno hermano que esté mirando ahora, mas quien conoció mi vida sabe, yo tenía mi vida como cualquier persona, servía en la iglesia, ¿no? Junto con mi mujer, como hablé. También tenía trabajo, yo trabajaba, ¿no? Tenía una vida estable, ¿no? Como cualquier persona que trabaja, se esfuerza. Eh, Mi hijo estaba estudiando en una escuela privada. Teníamos, ¿no? Y cuando Dios nos habla a venir a Buenos Aires y a dejar todo, ¿no? Dice Jesús que aquel que no deja padre, madre, hermanos, hijos, ¿no? Y muchas otras cosas, por amor a Él y a su evangelio, a su palabra, no es digno de Él. Mas Jesús también dijo a los discípulos, porque los discípulos dijeron a Jesús, Señor, dejamos todo. Y Jesús dijo, Es verdad. 100 veces más ustedes van a tener aún en esa tierra, no es en el cielo, es de esa tierra, ¿no? Aleluya. Jesús dijo a los discípulos. Entonces en 2015, cuando el Señor nos habla, tuvimos que tomar una decisión de dejar todo lo que teníamos nosotros. Y yo recuerdo, ¿no? En una historia que los ¿Cómo hermanos Dios que te habla? caminaban, ¿Cómo Dios te habla? Porque nosotros tenemos yo, amigos que nos escuchan, que son cristianos y otros no. Entonces, ¿cómo Dios bueno, te habló a vos? eh, a mí personalmente, desde cuando yo dejé el fútbol y empecé a caminar, ¿no? Dios es como un padre que agarra un hijo como yo tengo chiquito de la mano y empieza a caminar, llevar al parque, ¿no? A ese niño y empieza de a poquito
habla a ese niño, ¿no? Muchas veces nos habla cosas que ese entonces puede ser que sea difícil de entender, mas escuchamos la voz de nuestro Padre. ¿Y qué pasa con un hijo y un padre? Hay confianza, ¿no? Yo tengo una niña de 1 año y 6 meses que si la pongo arriba de la mesa y abro los brazos, ella se lanza, sin saber que si yo no le agarro, ella se puede lastimar, ¿no? Así también tenemos que ser nosotros con el Padre. Entonces ese Padre empieza a me hablar allí cuando yo rindo mi vida a Él, y yo recuerdo en 3 ocasiones que Dios usó a 3 hermanos en ciudades y lugares diferentes para me hablar sobre cosas profundas que yo estoy, de mi vida, que yo no conocía, que yo estoy viviendo hoy acá en Buenos Aires, aún sobre el ministerio pastoral, ¿no? Qué tremendo. Hermanos que me dijeron que veía personas siguiendo a mí y a mi mujer, a mi familia. Yo ni imaginaba eso. Y Dios me dio una palabra a través de la vida de esas personas también, ¿no? Que si la hermana me concede, yo quiero leer un versículo que Dios me dio y me habló 3 veces sobre eso, en 3 lugares diferentes y con 3 personas diferentes. Más que confirmado. Sí, tal vez hablando sobre eso es una locura para los hombres, mas el Evangelio de Dios muchas veces a todos que están me escuchando, sí parece locura, mas sí parece locura para los que no conocen a Dios. Y si no conoce a Dios y está en esa live hoy, yo quiero te invitar a que conozca. Dios. Y Dios me da una palabra en Isaías 58:11 que dice así la palabra, perdón, 51:11 dice, el Señor te guiará continuamente, dice la palabra. Yo quiero dejar esa palabra para cada uno que está nos escuchando en esa tarde. Mis queridos, el Señor nos guiará continuamente. Y también dice el Señor acá en ese versículo de Isaías 58:11, yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto. Yo te guiaré continuamente. Isaías 58:11. Te daré comida abundante en el desierto. Mi hermana Nancy, cuando Dios nos habló de venir a Argentina, yo me recordé de esa palabra. Y sabe de una cosa, queridos, cuando Dios nos habla, tenemos que creer en Él. Entonces, yo te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Yo dije a todos que cuando Dios me habla, yo estaba en un campamento acá en Buenos Aires cuando dije que vine en 2015 y yo prediqué una palabra sobre identidad y llamamiento. Yo creo que es una palabra que tenemos que predicar muchísimo hoy en día,
porque hay muchos jóvenes sin identidad y sin conocimiento de su llamamiento sobre su vida. No solamente jóvenes, mas personas adultas también. Y cuando yo termino de predicar, Dios, a través de su Espíritu Santo, habla a mí mismo. Hoy viniste acá a predicar para ti mismo. Yo te di una identidad. Te di una identidad porque te llamé como hijo. Ahora yo también un día hablé contigo sobre tu llamamiento. Y hoy es el día de dejar todo como dejaron estos discípulos y seguir a mí. Y acá en Argentina es el lugar para arrancar ese nuevo tiempo. Para arrancar, me encanta esa palabra, todos los brasileños, para arrancar, salir, empezar, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Que yo y mi mujer escuchamos, no, la voz de Dios. Volví a mi ciudad, como dije, tenía mi vida todo allá. Tenía poco tiempo que tenía construido mi casa. Yo tengo una casa allá en mi ciudad. Vivimos un milagro porque después que construí mi casa, yo ese entonces no tenía los muebles para poner en mi casa porque era una casa gigante, grande. Dios me dio esa gracia de construir y vivimos un milagro que mi mujer participó de un sorteo que en ese entonces tenía en Brasil de una virulana ahí en Brasil que se llama Bombril, creo que la hermana conoce, una marca. Sí. Conoce, ¿no? Esa marca de... Claro. Entonces, esa... Pegadito, con anteojos. Sí, totalmente. Esa empresa estaba haciendo un sorteo de 10 camiones de premios en ese entonces. Y Dios habla a el corazón de mi mujer que mande un sobre con 3 códigos de barra adentro de ese sobre. Y ella envía una carta sin hablar con nadie y es sorteada y ganamos un camión de cosas. En ese entonces termino de construir mi casa y llené mi casa de lo que piense ahí. De heladera, de somier, de todo. Nosotros regalamos cosas. Hermanos, regalamos muchas cosas. Y Dios me llama a nosotros y tenía ya poquito tiempo que construí y teníamos hablado mi casa y Dios nos dice, tiene que salir. Y hacer las valijas. Hacer la valija y tiene que salir ahora. Y qué pasa es que nosotros empezamos, yo y mi mujer, fuimos a hablar con la iglesia, con el pastor y con todos. Y Dios da una palabra a mi mujer, que eso para mí fue tremendo. Y yo quería dejar ese testimonio para las personas que escuchan. Dios dice a mi mujer que de gracia teníamos recibido todo y de gracias teníamos que dar. Y mi mujer llega para mí y dice, mira, Dios me habló que no tenemos que vender nada y tenemos que regalar todo lo que tenemos. Y yo dije, no está bien. Yo dije, no, ¿Cómo no. Dios es sabio,
cómo Dios Sí. es sabio, porque siempre las mujeres son las más agarradas, ¿no? Con las cosas materiales. Mas sabe de una cosa, mi hermana, la dureza de corazón fue mía y no de mi mujer. Mi mujer escucha al Señor y yo dije, ¿no? Vamos a otro país, a otra cultura, con 2 chicos. ¿Cómo vamos nosotros? No teníamos plata en el bolsillo, yo no tenía dinero en la cuenta, en el banco, y yo dije a mi mujer, no, ¿cómo vamos a regalar todo? ¿Y con qué plata vamos a Argentina? Y dije a mi mujer, no, vamos a vender todo. Tenemos que vender todo. No, yo tengo que juntar una plata y quiero que los que están conectados escuchen eso y seamos obedientes a Dios cuando Dios nos habla. Aleluya. Amén. Y yo empecé a vender con mi mujer todas las cosas que teníamos. Ella me obedeció, aunque me dijo lo que Dios tenía hablado a ella. Y vendimos, junté una platita en la cuenta. Pasó que 30 días antes de venir a Argentina, un hermano de la iglesia donde congregábamos, yo pedí para que nos hiciera un favor, ese hermano. Y ese hermano agarró un camión que tenía mi hermano de sangre para trasladar unas cosas que nosotros teníamos vendido, esas cosas. ¿Y qué pasa? Que ese hermano choca el camión en otro camión. Él chocó el camión de él con otro camión. Con otro camión. Y llega a mí y dice, mira, mi hermano, perdóname, mas choqué el camión de tu hermano que fuiste a hacer el favor. Entonces, ¿qué pasa? Que una parte de esa platita que estaba en la cuenta Hay que pagar el camioncito. yo tuve que pagar el camioncito y no quedó solamente ahí. Pasó que el día que yo viajé de mi ciudad a capital para tomar el vuelo a Buenos Aires, un hermano de la iglesia fue y me llevar en un auto también de mi hermano de sangre y fue llevar a mí y a mi familia. Y son 300 kilómetros. Cuando ese hermano viajó 200 kilómetros, llegamos a una ciudad y yo dije, mira, de acá a la capital yo manejo el auto. Y el hermano dijo, tranquilo, manejalo. Y cuando empiezo a manejar ese auto en la ciudad, yo en 5 minutos más o menos choqué el auto también de mi hermano en otro auto ahí. Y entonces mis niños empiezan a llorar en el auto y el hombre sale del otro auto y viene a mí. Y ¿sabe qué pasa? En ese momento Dios habla conmigo. Y Dios me dijo, yo te di una palabra a irse a Buenos Aires. Y vos está con confianza en esa plata que tiene en el banco. Mas yo soy el dueño del oro y de la plata. Dios, aleluya. Y sabe de una cosa, mi hermana, yo cuando llegué a Buenos Aires, la única plata que tenía, yo compré un somier para mí y mi mujer, y una cucheta, 2 colchones para mis hijos y algunas cositas de casa, solamente. No tenía más plata. ¿Y sabe qué tuve que hacer? Tuve que volver a lo que Dios me tenía hablado
allí en Isaías 58:11, ¿no? Y vuelvo a esa palabra y quiero que los hermanos guarden esa palabra en esa tarde en sus corazones. Yo volví a esa palabra. Yo te guiaré continuamente, dice el Señor. Gloria a Dios. Te daré Gloria a comida Dios. abundante en el desierto. Aleluya. No. Gloria a Dios. Entonces, en el desierto es donde Dios nos da comida abundante. Estoy a 5 Gloria. años, voy a hacer 6 años en Buenos Aires, servindo al Señor. Y hasta hoy, como dijo la palabra, no nos faltó nada. A mí y a mi familia. Perdón porque hablo Gloria a Dios. muchísimo, mas quería contar esa historia, mi hermana. No. Que yo quiero que se cuente, que uno se edifique, porque muchas personas no creen, muchas personas dudan y creen que si trabajan y se esfuerzan y hacen, van a ser recompensados porque no tenemos fe. Yo me incluyo, muchas veces no tenemos fe y no creemos lo que Dios nos habla. Y cuando usted manifiesta lo que vivió, o sea, no fue que Dios lo castigó, sino que Dios le quiso mostrar que Él estaba hablando y usted no obedeció y, Claro, y empieza totalmente. en otra ciudad, en otro país y hay que confiar. Tenemos que tener todo el mundo hubiera pensado como usted. todo el mundo. Una hermana de nuestra ciudad vino un día llorando y me dijo, yo quería tener la fe que tienen ustedes. Y yo dije a ella, esa tiene que ser la fe de todo discípulo del Señor. No es para mí, es para todos. Porque si Amén. dice la palabra que se cree, verás la gloria del Señor sobre tu vida. Amén. Entonces, es para todos. Y yo una vez leí un artículo de un pastor que él hablaba sobre la fe de los pájaros, la fe de las palomas, ¿no? Mateo capítulo 6. Y ese pastor decía que nosotros necesitamos tener la fe de los pájaros, de las palomas. ¿Cuál es la fe de los pájaros? Dice la palabra, Jesús dijo. Ese Jesús es maravilloso. Dijo, las palomas, los pájaros del cielo, no siembran, no cosecha y no guarda, no ajunta. ¿Y qué pasa con ellos? El Padre los alimenta todos los días. Gloria a Dios. Yo creo que por eso dijo Jesús, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Mis hermanos, tenemos que creer, tenemos que tener esa fe. Si Dios te dio una palabra, créelo. Y aún más, tenemos la palabra de Él acá, en ese libro maravilloso, que es su palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces, pastor, decía ese pastor... Sí, mi hermana, puedes hablar. No, puede seguir, puede concluir. No, entonces decía ese pastor que nosotros tenemos que saber de algo, que no tenemos la provisión porque nosotros nos esforzamos y tenemos que nos esforzar, ¿no?
El pastor acá nos dice que no tenemos que trabajar, sí, dice la palabra que si quiere comer, tenéis que trabajar. Ahora tenemos que tener muy en claro que nuestra acción viene del Señor. Podéis preguntar a mi hermana. Gloria a Dios. Se cortó la Sí, última frase, no pude escuchar, pastor. tenemos que tener muy en claro que nuestra provisión no viene de nosotros mismos, más viene del Señor, del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, se pasó volando esta hora. A mí me encanta escuchar Tremendo. cómo Dios trabaja, cómo Dios es sencillo, cómo Dios es tan fácil de entender y nosotros somos los complicados, ¿no? Pero me gustaría que encerrara contando algo que le haya pasado en Argentina. Algo que Dios movió esa mano sobrenatural de promesa y se cumplió en Argentina. Porque cuéntenos, hoy usted está pastoreando una iglesia, ¿verdad? Sí, yo estoy pastoreando una comunidad que son gente de varias naciones que congregan allí. Ahora estamos haciendo 5 años que estamos juntos acá en la comunidad. Congregamos acá en el centro de Buenos Aires capital, a pocas cuadras del obelisco. Creo que mucha gente conoce el obelisco acá en Buenos Aires. Y estamos sirviendo al Señor junto con otros hermanos, una familia hermosa que tenemos acá en Buenos Aires. Ahora, pregunta a la hermana algo de fe que Dios hizo, un milagro o alguna cosa así. ¿Cómo? Quiero entender bien la pregunta. Sí, porque ahora usted me induce para otra, porque como alguien que se va desde Brasil, que se va sin nada, está en una iglesia a metros del obelisco donde muchos pastores desean estar en el corazón de Buenos Aires, ¿no? En el centro que es el corazón de Buenos Aires. Y por lo que usted me contó, usted tiene personas de varias naciones porque son aquellos extranjeros que van a estudiar a Buenos Aires. Entonces, Sí. ¿cómo Dios le abre la puerta a alguien así? O un testimonio tal vez que lo marcó, que sea el que usted siempre cuenta de su estadía ahí en Buenos Aires, de ese tiempo que está viviendo a pleno con Dios. Sí, la verdad es que todo se va pasando porque somos extranjeros, ¿no? Y muchas veces las personas tienen ese temor en el corazón: voy a otra parte, no conozco a nadie, no. Ahora, tenemos que saber también que Dios es el Dios de las naciones, ¿no? Y cuando Dios nos lleva, Él está también en toda parte con nosotros, a nuestro lado, guiando nuestras vidas, ¿no? Volviendo a la palabra, el Señor nos guiará continuamente. Yo acá en Buenos Aires, Dios me fue haciendo conocer personas, ¿no? Primeramente, ese matrimonio que ya conocíamos, y hacer conexiones con otros hermanos, con otros pastores de la ciudad. Hoy tengo el privilegio de hacer parte del Consejo de Pastores también de la ciudad de Buenos Aires, que tiene muchos pastores juntos en el Consejo de Pastores. Y a través de ese contacto me abrió una puerta que la verdad en el centro de la capital de Buenos Aires, para que hoy tengamos un espacio donde nos reunimos, ¿no? Como iglesia, más que muchas veces lo más lindo del Señor en nuestro medio se acontece en los departamentos, en las casas de los hermanos, porque vivimos acá como una gran familia
en Buenos Aires en medio de muchos extranjeros como es Argentina, ¿no? Los que no conocen Argentina, yo aún no conocí un país en el mundo que reciba tantos y tan bien los extranjeros como recibe Argentina. Tiene gente Gloria a Dios. de toda parte. Sí, tiene una gracia de Dios ese país que es tremendo. Entonces Dios me abrió las puertas, ¿no? Y gracias a Dios, junto con otros siervos de Él, estamos caminando acá y hago una invitación de los que quieren venir a Buenos Aires. Estamos acá con una familia del Señor para recibir a los hermanos. Y para cerrar, yo quería contar un testimonio de fe también, así como contó Héctor de milagros, ¿no? De su hijita. Sí. Dios nos habló sobre nuestra hijita, que es argentina también, ¿no? Y habló a mi mujer que íbamos a tener una nena. Ya sabíamos antes de tener que sería una nena. Ya teníamos convicción de eso. Gloria. Y pasó que cuando ella nació, los médicos antes de nacer hicieron una ecografía en mi mujer y vieron que en mi hija había un quiste en su ovario, el quiste de mi niña, La bebé. chiquitita, la bebé. Y en ese entonces el tamaño del quiste era un poquito grande para un bebé que aún estaba en el vientre de mi mujer. En el vientre. Y empezamos a acompañar eso de ese quiste. Y cuando nace mi niña, allí aún estaba el quiste, hicimos todos los exámenes y empezamos a orar, ¿no? Y también junto con los hermanos de la comunidad, empezamos a orar al Señor y pasó que después de algunos meses volvimos a hacer un estudio y el quiste no existe más. Del día para la noche desapareció. Desapareció. Entonces yo creo que fue la mano del Señor sobre la vida de esa niña, así como milagros. Y creemos que fue un milagro de Dios, ¿no? Y quería dejar eso a todos que nos escuchan y decir que Dios es un Dios de milagros. Y creo que, Amén. como dice la palabra, el Dios que empezó la buena obra en mi vida y en tu vida, Él va a completar esa obra, porque Él es fiel. Amén. Dios. Me encantó haberlo invitado, haberlo conocido. Sé que tendría tantas cosas para contarnos, Muchísimo. pero algo que deja bien marcado en mi corazón es que no solo usted, sino su esposa también tiene una relación con Dios. Y eso es tan importante. Porque La verdad usted que, habla varias veces de que Dios habló. sí, la verdad es que es una mujer sabia, compañera, y es verdaderamente mi ayudadora y que no tenía como todo eso si está a un lado de una mujer de Dios también. Dios. Qué hermoso este matrimonio, esta pareja bendecida. Y también desde que hablé la primera vez, desde que hablé la primera vez con usted, sentí ese amor que tiene por Argentina, ese amor que tiene por el país, por la gente. Y cuando Dios nos mueve, hace eso, pone en nosotros esa compasión. Si no, no podríamos Totalmente. estar.
Un yo creo brasileño que amando un argentino era difícil si no fuera el Señor, ¿no? Y también un argentino hablando de los brasileños, como la hermana allá en San Pablo. Gloria a Dios por tu vida sí, también. Dios tuvo que trabajar mucho en nuestros corazones. Imagino. Yo siempre digo que la peor época de vivir en Brasil es en época de mundial. Me quisiera ir de Brasil. Pero uno ve que el amor de Dios supera todas las cosas y es grato saber que el Señor nos honra donde nos pone. Porque yo a tantos años en Brasil, también trabajando para la Iglesia Internacional del Misionero R. Suárez, y en este tiempo yo siempre digo que en cuanto muchos brasileros hacen filas para tener un empleo, a nosotros nunca nos faltó el empleo, siempre Sí, claro. tuvimos el sustento, la provisión de Dios, y a veces uno se siente hasta avergonzado porque decir, Dios mío, otra persona que es de esta nación, pero se cumple su palabra. El Señor es nuestro Amén. Dios, nuestro sustento, y Él bendice cuando le obedecemos. Amén. Bendice. Amén. 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 Entonces, me alegra muchísimo, pastor, que se haya acostumbrado al mate y a las tortas fritas. Sí. El mate me gusta con azúcar. Ah, a mí también. Ahí ya saben, si alguien lo quiere invitar, a alguien de Argentina que quiera invitar al pastor a su casa, ya con mate ya lo resolvemos. Acá estoy. Gloria a Dios. Pastor, El me mejor lugar encantaría que para estar usted... en la mesa con los hermanos. Jesús lo mostró claramente eso. Muchísimo. A él también le gustaba. Y bueno, y si alguien también quiere visitarlo, alguien que esté en Argentina, en Buenos Aires, puede visitar el pastor, su iglesia. Compartan este video, este programa, compártanlo, el programa Conociéndonos, porque son tantos testimonios que edifican de provisión, de cura, de salvación, tanta gente que necesita. Escuchamos tantas porquerías, digo yo, en la televisión, tantas novelas que no edifican, tantos programas pervertidos. Totalmente. ¿Por qué no compartir algo que va a bendecir, algo que va a Totalmente. edificar? Porque nunca sabremos todo, siempre hay algo que Dios nos quiere enseñar, ¿verdad? Amén, amén, amén. Y verdaderamente salió de acá hoy conociendo un poco de mi vida y de mi persona, literalmente. El programa Gloria a Dios. Conociéndonos. Amén. Pastor, y usted no debe haber sufrido bastante con el tema de fútbol, porque a quien no le gusta el fútbol no hay problema, pero a quien es apasionado, como en su caso, ¿no? Sí, Fue trabajar de Dios muy totalmente. intenso. Totalmente. Mi esposo, cuando quieren decirle algo a mi esposo dice, yo soy músico, a mí no me gusta el fútbol. Entonces pierde la gracia. Claro. Hay mucha gracia de brincar con él. Claro. Pastor querido, nos gustaría que usted nos bendijera con una oración. No sé si usted Amén. prefiere orar en portugués o prefiere practicar Como su quiera, castellano, como pero quiera, como que nos quiera. dé una oración que nos bendiga. Queremos recibir esa oración de su parte. Vou orar em português para cambiar o idioma. Amém. Eu entendo. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, Senhor, primeiramente, pela vida de la pastora Nancy, Senhor, por esse espaço, por esse tempo, Senhor, que está disponível de sua vida para fazer esse programa acontecer, Senhor, aos dias de sábado, Senhor, e eu te peço a Ti, Pai,
pela vida de cada um que tem escutado, que tem compartilhado, Senhor, esse vídeo, cada programa. Senhor, que teu poder, que a manifestação do teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada pessoa que escute, Senhor, sábado tras sábado, Senhor. Dessas histórias, dessas palavras, Senhor, do teu poder agindo sobre a vida de cada irmão e cada irmã, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor diz a palavra tua que fará muito mais, abundantemente, do que pedimos e do que pensamos, Senhor, através do poder que opera em nossas vidas, Senhor. Por isso, te agradeço por essa tarde, Senhor, e te peço que o Senhor multiplique a vida de cada pessoa, Senhor, que escutou essa tarde e aqueles que ainda vão escutar. Que venha do teu poder e da manifestação da tua graça. E que cada um, Senhor, tenha no seu coração que aqueles que creem verão a glória do Senhor sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, faço essa oração. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Eu oro agradeciendo, Señor, por la vida de tu siervo. Gracias. Amém, Senhor. Gracias Amém, por esta Senhor. misión que le pusiste por tu obra. Gracias porque lo llevaste a tierra extraña. Pero lo Amén, hermoso Señor. es saber que no tenemos una bandera de determinado país. Nuestra bandera Sí, es Jehová. Es Jehová Amén. Nisí. Tú eres nuestra Amén. bandera, nuestro estandarte. A ti, Señor, Oh, elevamos Dios. nuestra Sí, oración, nuestra gratitud, nuestra Sí, devoción. sí. Queremos Sí, rendir nuestra vida cada día a ti y dejarnos Sí, sí. ser usados por ti, Señor. Que Amén, haya Señor. palabra de poder cada día más en la vida de tu Hijo. Que trabajes Sí, en sí. aquellos miedos que aún, Señor, muchas veces lo paralizan. Amén. Que Él pueda extenderse, Amén. Señor, ampliar sus estacas para donde tú lo quieres Amén, extender. Amén, Y que Señor. haya, Amén, Señor, un poder cada día sobrenatural para curar vidas, para sanar, Amén. para continuar a salvar vidas. Gracias Amén, porque tu Señor. mano se movió y hemos visto, Amén. hemos escuchado cómo tú eres Amén. presente en este matrimonio, cómo eres presente en Amén, estos Señor. niños, Padre, cómo los has Oh, Dios. amado, Amén, Señor. porque ese amor que sienten Amén, de la Señor. gente es el amor que tú les das, el amor que tú Amén, pusiste. Señor. Gracias porque Él Amén, te Señor. creyó. Gracias porque te Gracias, cree, porque Señor. cuando Él mira tu palabra, Amén, Él Señor. puede caminar confiante, Amén, Señor. Señor, a través de la Amén, fe. Señor. Seas Amén, Señor. continuando, continúa a bendecirlo, Amén, Señor. continúa a Amén, trabajar, Señor. continúa, Señor, Amén, a Señor. obrar en ese lugar donde tú lo pusiste. Que ese Amén, lugar Señor. quede chico y que se tengan que expandir de tantas personas que Amén, se Señor. alleguen a ese lugar. Que le suceda Amén, como Señor. fue con Pedro, que tú, Señor, agregabas Amén, los que Señor. iban a creer. Señor, que Amén, la Señor. gente pase y se sienta tocada para Oh, entrar en ese lugar. amén. Y que allí Amén, Señor. encuentren la transformación que trae tu presencia. Amén, Señor. Gracias, Amén, Dios. Señor. Gracias Gracias, por esta Señor. oportunidad hermosa. Gracias por esta Sí, conexión Señor. perfecta. Gracias por todos Amén, los que Señor. nos oyeron, por los que nos acompañaron, Amén, Señor. de Argentina, de Amén, Señor. Brasil, de Italia, de Estados Amén, Unidos, Señor. de Amén. México, de Amén. Ecuador. Amén, Gracias, Señor. Dios, porque Amén. están ahí atentos, de Amén. España. Gracias, Señor, porque están de Uruguay. Obrigado, Pai. Te doy Sí, gracias, sí. Señor, pero teu Sí, amor, por tu Señor. misericordia, por tu Sí, Señor. fidelidad para con nuestras vidas. Eres Amén, Señor. bendito. Bendice Sí, a Señor. cada uno por este Sí, Señor. momento que dedicaron Sí, a Señor. ti, que Sí, dedicaron a Señor. escucharnos. Y te Sí, Señor. agradecemos por todo lo que has hecho, por todo lo que Sí, Señor. haces y por todo lo Sí, que Señor. harás. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Deus abençoe, pastor. Amén. Muito obrigada. Amén, mi Muchas hermana. gracias por estar. Y quería leerle, a ver si puedo aquí. Estaba Edson
Edson Letiño. Edson Letiño Sí, está hombre de Cristina Dios. Duré de Argentina, mi hermana, la pastora Cristina. Edson. Sí, Estaba Emilia Soler, es mi amiga de Argentina, dice, feliz de compartir esta tarde con ustedes, bendiciones. Está, espera un poquito, Pamela, también de Argentina, la esposa de mi sobrino. Había unas personas de Brasil, Jadson Silvestre, meu amigo, qué sí, maravilla. sí. Raquel Mechieli. Raquel, Foi tremenda a sua é do Rio de Janeiro Não, essa irmã. Sim, glória a Deus. Deus é lindo e tem feito, o que tem feito na sua vida e família. amém. Edivaldi Soares. Que o Abba continue e falar algumas coisas mais, que não quero mais muito, porque senão apaga tudo. Belém Duré, conhece? Sí, mujer de Dios. Dice, qué bueno verlos, muchas bendiciones. Y Héctor Romero también, ¿conoces? Sí, hombre de Dios. Bendiciones, dice. Ismael Martínez, también de Argentina, el pastor Ismael, es mi sobrino. Y bueno, bastante parte de mi familia. Gabriel Monsalve, de aquí de Brasil, que es mi esposo. Y había otros textos que después usted cuando llegue en su casa, véalos tranquilo, léalos. Y gracias por esta tarde tan linda, tan alegre que compartimos. Que Dios te bendiga muchísimo y Amén. que continúe la obra como estás haciendo, porque Dios es muy presente en tu vida, pastor. Amén, mi hermana. Yo también quiero agradecer muchísimo a todos que estuvieron, a tu vida también, tu familia, que Dios los bendiga. Y cuando venga a Argentina queremos nos conocer presencialmente ahora. Muchas Amén, bendiciones. amén. Ahí vamos a una entrevista personalmente. Que Dios te bendiga mucho y a todos los que Amén. nos vieron, compartan el programa conociéndonos, inscríbanse en mi canal de YouTube, pra.Nancy Duré. Compartan el programa, es de grande bendición. Los martes y jueves estoy orando juntos y los miércoles atardecer juntos con Gabriel, con mi esposo, cantando, orando. Cuenten con nosotros, estamos juntos en oración en este tiempo difícil, pero nada es imposible a aquel que cree. Estamos con Cristo, estamos seguros. Amén. Amén. Un fuerte abrazo, Amén, mi pastor. hermana. Que Dios te bendiga. Buenas Chao, tardes. chao. Chao.